Listo, mis estimados jóvenes, señoritas, tengan la bondad de encender sus cámaras, algunos que faltan, para comenzar la clase, ¿sí? El día de hoy tenemos el primer tema de estudios sociales, que nos va a permitir comprender un poquito mejor cómo funciona el mundo y también por qué hay tanta pobreza, por qué el mundo está tan mal. Bueno, jóvenes, atención a la lista. Atención a la lista. Javier Álvarez. Presente. Listo. María Arellano. Presente. Milka. Presente. Edward. Listo. Edward. Eric. Presente. Listo. Gary. Presente. Katia. Katia. Faltado. Derix Chamorro. Faltado. José. Presente. Listo. Clovis. Presente. Listo. Valeria. Presente. Listo. Ani. Ani. Ha faltado. Saúl. Presente. Listo. Justin. Presente. Listo. Seguimos con Britney. Presente. Listo. Seguimos con Zuleika. Presente. Listo. Manuel. Manuel. Faltado Manuel. Kiara. No, profe, Manuel está en clase, profe. ¿Así? A ver. A ver, Manuel, levante la mano. ¿Dónde está? Ah, ya, ok. Sí, no se le escucha, pero ya lo vi. Ok. Profe, yo sí estoy en la clase. Katia, ¿qué pasó, Katia? Es que no me cogía bien ¿cómo se llama? La contraseña para entrar a la esta. Y era porque la había puesto mal todo el tiempo. Entonces me demoré por eso. Ya, ok. Tranquila, ya tiene asistencia. Ok, seguimos. Paulette. Paulette Riera. Presente. Ok. Valeria Rodríguez. Presente. Listo. Julio Rodríguez. Presente. Kelly Suárez. Presente. Listo. Derlis Vera. Derlis. ¿Ha faltado Derlis? No sale faltar. Pero sí, ha faltado, ¿no? Giovanna. Giovanna Yulán. Presente. Listo, Giovanna. Ashley. Presente. Listo, Ashley. A ver, jóvenes, por confirmar, solo 3 estudiantes están con falta. Derek Chamorro, Ani Guerrero y Derlis Vera. Ya, bueno, si es que ya ingresan, ya les pondremos la asistencia. Muy bien, mis queridos jóvenes, por favor quisiera pedirles que siempre enciendan la cámara y la mantengan encendida. Uno de los problemas con las clases virtuales es de que nos distancia, nos separa. Aquí en las pantallitas nos vemos cerca el uno del otro, pero en realidad Valeria está en su casa, Zuleika en la suya, yo estoy en la mía, y cada uno estamos separados, distantes. Y cuando apagamos la cámara, esa distancia se multiplica por 100, porque el estudiante no lo puedo ver personalmente, y ni siquiera sé si estará ahí. Entonces, por eso siempre les pido de que mantengan su camarita encendida, ¿sí? A no ser que exista, claro, un problema grave, alguna situación, bueno, que ya no depende, bueno, paciencia, no hay problema, pero en lo posible siempre mantenga la cámara encendida, ¿sí? Ok, mis jóvenes, hoy se van a ganar 10 puntos en un taller que vamos a hacer al final de la clase. Por tanto, nadie se me puede escapar de la clase, ¿sí? Incluso en la segunda parte, después de que terminemos la primera parte de Zoom,
en la segunda parte tienen que volverse a conectar porque vamos a hacer ese taller y no quiero que nadie se pierda esos 10 puntos. ¿Sí? Muy bien, mis jóvenes. Dicho esto, vamos a comenzar con el tema número 1 de estudios sociales. Y aquí les comparto las diapositivas y vamos a irlo analizando a este tema. Muy bien, jóvenes, quiero que hagan preguntas, que se cuestionen, que las preguntas pueden hacerlas por el chat a medida que yo voy explicando la clase. Hagan sus preguntas, participen o pidan la palabra, levanten la mano, yo le doy la palabra para que usted intervenga, ¿sí? Entonces, mis jóvenes, el tema número 1 se llama El mundo a inicios del siglo XX. ¿Cómo era el mundo hace 100 años? ¿Qué pasó? ¿En qué vivía la gente? ¿Qué hacía? ¿Sí? Entonces, para eso aquí tenemos el objetivos, destreza, criterios y evaluaciones. Vamos a pedirle a Giovanna que nos ayude leyendo el objetivo. Adelante, Giovanna. Objetivo, desarrollar una visión general de varios procesos históricos de la humanidad, desde sus orígenes hasta el siglo 20. XX, especialmente la evolución de los pueblos aborígenes de América, la conquista y colonización de América Latina, su independencia y vida republicana. En el contexto de los imperios coloniales y el imperialismo para determinar su papel en el marco histórico. Correcto. Muchas gracias, Giovanna. Muy amable. Kelly Suárez, lea por favor la destreza. Interpretar las características de la expansión de la industria, el comercio internacional y el colonialismo a inicios del siglo XX. Excelente, muchas gracias, Kelly. Ivette, tenga la bondad, Ivette, el criterio. Analiza y relaciona los procesos históricos latinoamericanos, su independencia, integración, tareas y desafíos por la equidad contemporáneos, la inclusión y la justicia social. Excelente, gracias, Ivette. Y el indicador, bueno, puedo leerlo yo también, compara la trayectoria de América Latina en los siglos XIX y XX, considerando su incorporación al mercado mundial, expansión de la industria, sistemas constitucionales, conflictos por la definición de fronteras, cambios socioeconómicos e inicios del desarrollismo, implantación e influencia en la situación económica y social bajo el neoliberalismo y desafíos en cuanto al manejo de información y medios de comunicación. Esas palabras que ustedes ven ahí tan difíciles, tranquilos, no se preocupen, vamos a irlas explicando poco a poco, ¿sí? Listo, Ani Guerrero, mensaje recibido. Ok, ojalá que mejore la conexión. Entonces, jóvenes, la historia, y en este caso los estudios sociales, tienen una gran ventaja que nos ayuda a comprender el por qué hoy en día suceden las cosas así como están sucediendo en el mundo. Y eso tiene su raíz en el pasado, en la historia. Ahí está la causa, ahí está el por qué hoy en día las cosas son así. Entonces, la historia nos permite hacer un viaje en el tiempo, jóvenes. Miren, vamos a viajar en el tiempo hoy en día. Estas indicaciones generales las pasamos porque ya las dimos la semana pasada. Ahora bien, comenzamos con una lectura de imágenes. Quiero preguntarle al estudiante Julio Rodríguez. Julio, ¿cuál es la principal diferencia entre las fotos de la izquierda y las de la derecha? Que en la izquierda se puede ver la pobreza y en la derecha no. Correcto. Julio, le pregunto algo más. ¿Cómo usted se imagina que el mundo llegó a ser así tan desigual, tan injusto? ¿Cómo se imagina usted? ¿Por qué? La falta de capacidad del país, de cómo llevar la economía, la producción. Ujú. Ya, gracias Julio por su aporte ya. Muy bien. Por un lado, jóvenes, puede ser esa parte que en los países pobres no hemos logrado desarrollar lo suficiente tecnología. Pero hay otra causa de fondo, es verdad lo que nos dice Julio, pero hay otra causa de fondo. Y es que los países pobres hemos sufrido invasiones y conquistas por parte de los países ricos.
Ese es el gran problema también que está de fondo. Aquí Giovanna nos dice, profe, hay racismo y la corrupción. Excelente, Giovanna. Ese es otro cáncer que existe en la sociedad. Racismo y corrupción. Otra cosa también nos dice la niña Arellano, ya en sí por la existencia del ser humano, pero más es por el egoísmo y las guerras y la falta de unión. Exactamente así, estimada señorita Arellano. Efectivamente. Aquí nos dice Emiliano también por las batallas. Así es, han habido guerras. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a explicar, jóvenes. ¿Por qué hoy en día existen países insultantemente ricos y por qué existen países tremendamente pobres, espantosamente pobres, a tal punto que muchos millones de personas tienen que ir a los basureros a buscar algo de comida? Eso no es humano. Malos gobernantes. Es la suma de todo eso. Es la suma de todo eso, Derlis. Derlis, me hace acuerdo al final ponerle asistencia, ¿sí? Me hace acuerdo, porque al inicio Sí, cuando profe, ponía la porque lista no estaba. estaba en formación cristiana. Ya, ok. Ahí me recuerda, ¿sí? Ya, Ok. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver cómo se llegó a esto. Y entre otras cosas que ustedes mencionaron muy, pero muy bien, la corrupción de los gobiernos y a veces la falta de capacidad de los países para organizarse, y tener un buen sistema de tecnología, fábricas, etcétera. Eso causa pobreza, así es. Pero jóvenes, en este momento vamos a analizar otra causa de pobreza. Y esa otra causa de los países pobres en el mundo es de que hubo un momento en la historia en que los países ricos dijeron, vamos a repartirnos en el mundo, como si fuera un pastel, como si fuera un pan de Pascua, una torta. Cada uno coja su cuchillo, es decir, coja las armas. Y ahí está el mundo es un pastel. Cada uno coge su cuchillo y agarre lo que pueda. Y los países ricos, que hace 100 años, jóvenes, Estados Unidos no era el país más poderoso e influyente del mundo. Hace 100 años, los países más poderosos e influyentes del mundo estaban solo en Europa. Entonces los europeos fueron los que dijeron, vamos a conquistar el mundo, cada uno le arrancamos una tajada del pastel y cada uno nos la dividimos al pastel como quiere. Entonces Inglaterra, miren, así es, dígame Derlis, Inglaterra fue Inglaterra entre ellos, claro. Pero también hubieron otros los imperios jóvenes. alemanes más tenían poder en ese tiempo. ¿Cómo? Los alemanes tuvieron más poder desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, tuvieron más poder en Europa. Alemania, claro. Así es, Alemania. De hecho, esa decisión de repartirse el mundo fue tomada en Alemania y fue liderada por el canciller alemán, que si no recuerdo mal se llamaba Otto Bismarck. Entonces, en Alemania decidieron los europeos repartirse el mundo y ahí es donde nuevamente toma fuerza el imperialismo y el colonialismo europeo. ¿Por qué digo nuevamente? Porque los españoles, hace 400, hace 500 años atrás, ellos ya habían llegado a hacer imperialismo, a invadir, conquistar y robarse las riquezas de América. Bueno, no solo los españoles. ¿Qué otro país europeo vino junto con los españoles acá al continente americano? España, Los ¿quién más? portugales. Bien, Portugal. ¿Quién más estaba? ¿Se acuerdan? En Norteamérica. ¿Quiénes llegaron ahí? Inglaterra, Inglaterra, por eso ellos hablan inglés. También llegaron parte de holandeses, franceses incluso. Entonces, todos esos países se abalanzaron contra el mundo una vez más para tratar de extraer, de invadir y sacar las riquezas. Y esa es una de las grandes causas por las cuales existen países insultantemente ricos y países espeluznantemente pobres. Y nosotros no, a veces nosotros pensamos y decimos, no, el Ecuador no es un país pobre, el Ecuador está en vías de desarrollo. Jóvenes, no nos confiemos. En el Ecuador la pobreza ha crecido en un nivel pero impresionante. Son millones de personas que han vuelto a la extrema pobreza en el Ecuador, sobre todo a causa de la pandemia y también por el pésimo, nefasto gobierno de Lenín Moreno, que por fin ya este lunes se cambia de mando. Pero lamentablemente el pueblo ecuatoriano eligió como presidente a un candidato que tiene el mismo pensamiento y las mismas ideas de Lenín Moreno. Prácticamente el Ecuador volvió a elegir más de lo mismo que hemos tenido estos 4 años. Por tanto,
Si las cosas no cambian, este nuevo gobierno lo único que va a hacer, pues seguirá disminuyendo los puestos de trabajo, seguirán aumentando los precios de los combustibles, seguirán aumentando los precios de las cosas. Ya se anunció que el pan va a subir de precio. Espérense que los pasajes también están subiendo ya de precio. Los pasajes interprovinciales ya subieron de precio. Miren, yo soy de Loja y antes para irme a Loja yo tenía que comprar el boleto que vale $12. Ahora ese boleto vale 14, 15 dólares. Miren, subió el pasaje. Ahora espérense que ya mismo va a subir el precio de todas las cosas, de toda la comida, el aceite, las papas. Aquí me dice Edward, dice, la salchipapa también subió de precio. Miren, eso no lo sabía. Pero así es, mis jóvenes. Y lamentablemente, la mayoría de ecuatorianos dieron el voto en este último 11 de abril, dieron el voto por eso, para que suba el precio. Claro, sin saberlo, ¿no? Sin saberlo. Porque el señor Guillermo Lazo haciendo TikToks los conquistó a muchos ecuatorianos. Y dijeron, ay, qué bonito ese TikTok, démosle el voto a él. ¿No? La gente no pensó más allá, no analizó en profundidad. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata el imperialismo. El imperialismo de los países europeos tuvo una causa, un origen. Ustedes me van a decir, profe, ¿por qué los europeos tomaron la decisión de lanzarse otra vez a conquistar el mundo? Si ya en tiempos de los españoles en América ya lo hicieron, ya vinieron, conquistaron América, todo. ¿Y por qué en el siglo XX otra vez los europeos se lanzan a conquistar el mundo? Pues resulta, mis queridos jóvenes, que en Europa sucedió la segunda revolución industrial. ¿Qué significa eso? Que en los países europeos, en el año 1850 y en adelante, se comenzaron a instalar un montón de fábricas de hierro, de aluminio, de acero, fábricas de ferrocarriles, comenzaron a inventarse los automóviles, hacían fábricas para producir objetos de plástico, objetos de hierro, el petróleo, se descubrió el petróleo y del petróleo comenzaron a sacar combustibles, gasolina, diésel, comenzaron a sacar el caucho, comenzaron un montón de cosas, jóvenes. Pero eso sucedió en Europa. Entonces, Europa se convirtió en la fábrica del mundo y los europeos fabricaban todo. Todo le fabricaban los europeos. Automóviles, ferrocarriles, barcos. Le fabricaban todo lo que usted se puede imaginar, desde camas, desde escritorios, armarios, máquinas, de lo que sea, molinos, todo lo que usted se imagine, lo fabricaban los europeos. Entonces, en ese momento que los europeos comienzan a fabricar tantísimas cosas, eso transformó la economía y la hizo crecer. ¿Por qué? Porque fabricaban más cosas, vendían más cosas y les ingresaba más dinero. Por tanto, la economía creció. Eso ubicó a Europa en un estatus de superioridad técnica, es decir, desarrolló más ciencia, más tecnología, y entre ellos desarrolló la tecnología militar. Desarrollaron e inventaron nuevas armas, nuevos fusiles, nuevos cañones, nuevas ametralladoras, nuevas armas para los barcos. Todo eso comenzó a desarrollar Europa. Y al verse Europa que tenía tanta riqueza, tantas fábricas, tantos productos y tantas armas, Europa se vio y dijo, oigan, lo tengo todo para conquistar el mundo. Vámonos a conquistar el mundo. Así que se lanzaron a dominar el resto del planeta los europeos con sus armas y sus riquezas. Como les decía, jóvenes, esto se produjo porque Europa vivía la segunda revolución industrial a partir de 1870, miren, ahí está el año. Entonces en Europa habían hartísimas fábricas, lo que ya les expliqué. La electricidad también, me olvidaba de eso. Aquí ya les mencioné el petróleo, el acero. Pero la electricidad comenzó, jóvenes, se inventó y comenzó a dársele utilizaciones en las industrias a la electricidad. Fábricas de bombillos, alumbrados públicos, electricidad en los carros, electricidad para calentar las casas con aire acondicionado. Todo eso comenzó a inventarse, jóvenes, en Europa. Y los bancos comenzaban a participar del capital de las empresas, jóvenes. Entonces, en ese contexto, los europeos dicen, tenemos tantas riquezas, tenemos armas,
pero ya no tenemos a quién venderle lo que fabricamos. A ver, les hago una pregunta. ¿Qué habría que hacer, jóvenes, si usted tuviera una fábrica que produce muchísimas cosas, pero ya no tiene clientes a quien venderles en su Gary, ciudad? todavía. ¿Qué tendría que hacer? Gary, ¿quiere participar, Gary? ¿Puedo repetir la pregunta? Ah, ya, a ver, Justin, les pregunto. ¿Qué tendría que hacer usted si usted se pone una fábrica de lo que sea y en la ciudad donde usted instaló la fábrica ya no hay a quién venderle? Porque ya todos los de esa ciudad han comprado sus productos. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué haría usted? Internacional. Gary, ¿puede repetir? Internacional. Perfecto, Gary. Internacionalizar mis productos, es decir, vender a otros países mis productos, ¿sí o no, Gary? Eso, lo que dijo Gary, es lo que hicieron los países europeos, solo que lo hicieron de la manera más cruel posible. Porque no es que ellos simplemente dijeron, hey, tengo muchos productos en Europa, hey, África, ¿quieren comprarme mis productos? No, no fue así Europa. Europa primero fue con las armas, a matar, a esclavizar a los africanos. Y una vez que llegó y conquistó y dominó esas tierras, ahí sí trajo los productos de Europa y les vendía y les obligaba a comprar solo esos productos de Europa a los africanos que conquistaban. Lo mismo hicieron en Asia y cuando los españoles dominaron América, ellos hacían su parte también invadiendo, conquistando y llevándose las riquezas de acá de América. Fíjense, jóvenes, cómo se desarrolla la historia. Terrible, ¿no? Terrible lo que sucede en el mundo. Entonces, todo esto tuvo capitalismo, jóvenes, porque hubo una superproducción. ¿Qué significa superproducción? Significa un exceso de productos, un exceso de bienes, demasiados. Y esos demasiados bienes saturaba el mercado y ya no habían compradores. Entonces, las oscilaciones de los precios significan las variaciones de los precios de los metales preciosos comenzó a dar problemas, variaban los precios, comenzó a haber inestabilidad, variaban, cambiaban los precios de la noche a la mañana. Luego comenzó a darse una inflación, subían y subían los precios de las cosas. Decían, como la gente tiene dinero, hay que subirle el precio, y subía el precio, y subía el precio. Pero jóvenes, resulta que todo eso terminó en una tremenda crisis porque llegó un punto en que ya no podían vender todo lo que tenían. Así que necesariamente, obligatoriamente, ellos dijeron, a la fuerza tenemos que salir de Europa, conquistar otros continentes y obligar a esa gente que compre nuestros productos para que nuestras empresas no quiebren y para que nosotros sigamos siendo cada día más ricos. Y eso fue lo que hicieron, jóvenes. Eso O hicieron. sea, iban destruyendo, estaban destruyendo así pueblos y todo con su mercado por subir los precios. Por supuesto, claro. Lo que pasa es lo siguiente, Justin. Cuando existen muchas, vamos a suponer una fábrica enorme, vamos a imaginar la fábrica de zapatos Nike, esa marca famosísima y carísima, y hacen zapatos bonitos, nadie lo niega, ¿sí o no? Pero le pregunto algo, Justin, y para todos, ¿qué pasaría si esa fábrica gigantesca de Nike se pudiera competir con un señor que recién está iniciando una zapatería y recién está comenzando a fabricar los primeros zapatos del mundo? ¿Qué pasaría con el emprendedor pequeño que tiene el taller chiquito, el taller de zapatos pequeñito? ¿Qué pasaría? ¿Podría competir con la grande o no? No. Para nada. Ventaja de los grandes. Para nada, Justin. No, no puede competir con la grande. El pez grande, la fábrica grande, se la come vivita a la fábrica chiquita. La fábrica chiquita no tiene ni cómo producir poquitas cosas nomás porque recién está empezando. Entonces eso comenzaba a darse en Europa, Justin, que las fábricas pequeñas comenzaron a ser devoradas por las fábricas grandes. ¿Y cómo se las devoraban? Me va a decir, profe, ¿cómo se las devoraban? ¿Qué? ¿Con mayonesa y ketchup? No, las fábricas grandes se las comían a las pequeñas jugando con los precios. Y ustedes van a decir, profe, ¿y cómo? De la siguiente manera. Piensa en la fábrica pequeña.
A la fábrica pequeña producir un par de zapatos, supongamos que le costaba $20 producir un buen par de zapatos de buena calidad, $20. Y por tanto, para ganar un poquitico, por lo menos, lo mínimo tenía que venderlo en $21, por lo menos para que se gane $1 por cada par de zapatos, ¿verdad? En cambio, a la fábrica grande le costaba menos dinero producir los zapatos. Esos mismos zapatos la fábrica grande los podía producir en $5. Y ustedes me van a decir, profe, ¿y por qué? ¿Por qué la fábrica grande puede producir zapatos más baratos? ¿Alguien tiene una respuesta? Porque los materiales que compraban los compraban al mayor. Porque, a ver, Claro, denme un minutito para que pase acá el vendedor. A ver, Derly, repita, por favor. los materiales que compraban los compraban al mayor. Digamos, no compraban uno, no compraban 100. Y eso bajaba el precio. Ahí Bajaba está. bajaba el IVA. Excelente análisis, Derlis. Esa es la respuesta. La fábrica grande no compraba al por menor la materia prima, los materiales para hacer los productos. La fábrica grande compraba inmensas cantidades y por tanto los compraba en precios más baratos. Mientras que la fábrica chiquita los compraba en precios mucho más caros porque solo podía comprar poca cantidad. Entonces, cuando llegaba la hora de sacar los zapatos a la venta, la fábrica pequeña, lo mínimo que podía dejar esos zapatos eran $21, por lo menos para ganarse $1. En cambio, la fábrica grandota, que solo le costaban producir esos zapatos $5, podía bajarles el precio. Podía venderlos en 15, en 10, en $7 los mismos zapatos. La pregunta es, ¿el público a quién le iba a comprar los zapatos? ¿A la fábrica chiquita cuyos zapatos valían $20 o a la fábrica grande cuyos zapatos valían $5? A la que valía 5 porque la gente siempre busca lo más barato. Por supuesto, Milka. Así es, Milka. Pero más barato. Como que lo que ahora vivimos. Exacto, Derlis. Algo semejante sigue sucediendo lo mismo hoy en día. ¿Sabe por qué, Derlis? Porque hoy en día el sistema capitalista que vivimos es el mismo sistema prácticamente del colonialismo europeo y del capitalismo europeo. Hoy en día seguimos con el mismo sistema. Y es por eso, jóvenes, que los ricos cada día se vuelven y se volverán con este sistema más y más ricos. Y los pobres, a duras penas sobrevivimos. Avanzamos a trabajar para la comida de cada día y nada más. Por eso, jóvenes, este sistema tiene que cambiar, tiene que darse algún cambio para que mejore nuestra vida. No es justo. No es justo que los ricos se vuelvan cada vez más y más y más ricos infinitamente, no. Los ricos tienen que dar con mejores condiciones a los trabajadores, pagándoles mejores sueldos para que de esa manera el trabajador tenga mejores aspiraciones de crecer y aumentar su riqueza para tener una mejor calidad de vida. Entonces, miren, jóvenes, así funcionaba el sistema antes y así sigue funcionando hasta ahora, como muy bien lo dijo Derlis. Así es, jóvenes. Entonces, los países más avanzados ocuparon tierras en Asia y África, creando imperios coloniales. Lamentablemente, jóvenes. ¿Sí o no que muchas veces nos dicen que el hombre es un animal racional? ¿Sí o no? Pero yo digo, con esto, jóvenes, más parece que la humanidad sigue comportándose como un animalito, como la ley de la selva. ¿Quién sabe cuál es la ley de la selva? ¿Cuál es la ley de la jungla? ¿Cuál será la ley de... Es más fuerte, el que gana es más fuerte. No, Excelente, Emiliano. La ley de la selva es... más fuerte sobrevive. Exacto, exacto, Derlis. Esa es la ley de la selva, jóvenes. Que el más fuerte lo derrota y se lo come al más débil. Hoy en día los países más fuertes derrotan y destruyen las economías más débiles. Así es. Britney aquí nos dice, Edward nos decía crear necesidad para que compren. Así es, esa es la táctica de las empresas. Britney nos dice invertir en otra cosa, sacar otro producto. Claro, esa puede ser otra alternativa, así es, Britney. El problema es que mientras tanto, mientras sucede eso, las fábricas pequeñas quiebran de un día para el otro, ya no se pueden sostener y les toca cerrar. Y qué difícil que es para una fábrica pequeñita otra vez volver a empezar desde cero. Entonces, mis jóvenes, con eso,
con esos antecedentes, los países más ricos del mundo, los europeos, se lanzaron a conquistar Asia y África. Y con la nueva colonización de estos continentes, dio paso a la explotación económica. Otra vez, explotación económica de los países pobres, explotación de los recursos, dominio político sobre esos países. Es por eso, jóvenes, que hasta el día de hoy los países europeos, al menos los que fueron estos grandes imperios en el pasado, hoy en día en Europa son los países más ricos. Y si ustedes van y conocen Europa, van a conocer esas ciudades llenas de castillos, esas ciudades bien bonitas, todo. Hay una riqueza tremenda, producto de estos eventos históricos. Pero si usted viaja al África, pero si usted viaja a la parte rural de América Latina, usted va a encontrar una pobreza impresionante, impresionante. Bueno, estamos analizando una de las causas, pero ya ustedes muy bien lo dijeron al inicio, hay muchas otras causas, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, ¿qué es el colonialismo europeo? Vamos a pedirle que nos ayude con la lectura a José. José Chillogalli, lea, por favor. Es un sistema político y económico por el cual países europeos invadieron y saquearon América Latina. Desde 1492 hasta la actualidad, Inglaterra controla las Islas Malvinas, Asia, 1498, hasta la independencia de Timor Oriental, colonia portuguesa, en mayo de 2002. África entre 1831 hasta 1975, con la independencia de Angola y Mozambique. Mozambique. Así es, joven. Esto es el colonialismo europeo, jóvenes. Es un sistema económico y político por el cual los países europeos invadieron y saquearon el resto de continentes, vamos a decirlo. Esta es la definición en sentido amplio. Características de ese imperio, ya les expliqué que es consecuencia de la revolución industrial, ya les expliqué el tema de las fábricas y que ellos necesitaban nuevos mercados para vender sus productos, etc. Pero aquí viene un dato interesante, jóvenes, y a la vez un dato indignante. Los europeos lo consideraban una ley de desarrollo histórico. En otras palabras, para los europeos era normal invadir otro pueblo. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Es normal que un país invada a otro? Para nada. Para nada. Así es, Milka. Para Causa nada. muerte y guerra. Exacto, eso causa muertes, eso causa guerras, eso causa robo de las riquezas de ese pueblo débil. Pero Y lo los peor es que a europeos, veces no les importan si una de las víctimas sean niños, que no tienen nada que ver. eso no les importa nada, Milka. Le cuento un ejemplo, Milka, y a todos los compañeros de 10º grado. Mire, los belgas fueron a conquistar la parte del Congo, en el centro de África. ¿Y saben cómo los castigaban a los habitantes a los congoleños? Los obligaban a que cada día tenían que recolectar una cierta cantidad de caucho de los árboles. Usted sabe que el caucho es un producto que nace de un árbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, le decían, un ejemplo, diariamente tienes que traerme 10 litros de caucho. Y si la persona no avanzaba a reunir los 10 litros y solo avanzaba a reunir 9 litros y medio, ¿sabe lo que le hacían? Le cortaban la mano o el brazo con un machete o con un hacha delante de todos los compañeros de trabajo. Esa gente gritaba, se desmayaba, caía inconsciente al piso del dolor que sentía. De eso hay fotos en internet, yo no se las muestro porque son demasiado duras, demasiado. Pero en internet hay hartísimas informaciones, videos y fotografías de esa masacre que hicieron los belgas en el Congo. Terrible. Así se comportaron los europeos en África y en muchos otros países que conquistaron. Pero lamentablemente a mí lo que me hace hervir la sangre, jóvenes, es el punto número 2, que dice que los europeos lo consideraban una ley de desarrollo histórico, es decir, como algo normal. ¿Cómo puede ser algo normal eso? Los europeos, miren el punto 3, también indigna, tenían un sentido de superioridad racial. Se sentían superiores, solo porque tienen la piel pálida, nada más. Se sentían superiores a los mestizos latinoamericanos, a los indígenas americanos, se sentían superiores a los nativos africanos, a los nativos asiáticos, solo porque ellos
tenían la piel de otro color o porque tenían ojos azules. Tremendo, ¿no? Pero en eso se basaron los europeos. Implicó expansión comercial, dominio político, ocupación militar, lo que dijo Justin hace un momento, explotación de las colonias, la burguesía, las grandes empresas y banqueros, ellos sí obtuvieron pero enormes riquezas. Pero ¿y la gente de esos países? ¿Sabe lo que obtuvo? Obtuvo muerte, castigo, hambre, desesperación, miedo. Eso le dejaron a la gente de sus pueblos. Y tortura. Las torturas que hacían, así es. Entonces, jóvenes, miren, aquí tenemos, ya hemos estado analizando las causas del colonialismo europeo, pero miren, aquí quedan escritas para mayor claridad y que ustedes puedan leer también las diapositivas luego y reforzar. Pero entre las causas del colonialismo europeo hubieron causas económicas, como ustedes pueden dar cuenta, a partir de la revolución industrial, los mercados y todo lo que les expliqué al comienzo. Otro tipo de causas, causas sociales o demográficas. Esto no les he explicado todavía. A ver, vamos a razonar. ¿Qué pasa cuando una ciudad comienza a tener muchas fábricas? ¿La población de esa ciudad crece o disminuye? Disminuye. Disminuye. Yo creo que crece, pero más A ver, Derlis. yo creo que crece porque da más empleo a las personas necesitadas, pero hay un factor que afecta. Cada una de esas empresas utiliza un recurso natural, Ajá. árboles, plantas, bota dióxido de carbono, y eso afecta a la Exacto. vida. Así es. Muy bien, excelente su análisis, Derlis, lo felicito. Efectivamente, jóvenes, cuando una ciudad tiene más fábricas, la gente llega más a esa ciudad, del campo, de otras ciudades pequeñas, llegan a esa ciudad para buscar trabajo. Y eso fue lo que sucedió en Europa. Las grandes capitales y ciudades europeas crecían las fábricas y automáticamente la gente del campo se iba a la ciudad a buscar trabajo. Y por tanto la población en las ciudades crecía inmensamente. Y ahí es donde los países europeos dicen, oiga, ya no tenemos espacio en nuestras ciudades. Tenemos que buscar nuevos territorios para mandar colonos ahí para que conquisten y gobiernen esas tierras. Y ahí comienzan lo que son la colonización. Enviaban, sí, enviaban gente de Europa a colonizar esos países, esos continentes. Jóvenes, vamos a volvernos a conectar inmediatamente. Después de esto tenemos el taller. No me vayan a faltar porque son 10 puntitos, ¿sí? Listo, nos conectamos otra vez. Vámonos.